Nos dice, determina el espacio W que es generado por el conjunto A, así como una base y la dimensión del espacio W. Entonces, en este conjunto A tenemos 1, 2, 3 vectores, pero nos piden determinar qué espacio se genera con estos 3 vectores. Y pues nosotros sabemos que para que se genere un espacio vectorial, tenemos que tener un conjunto el cual sea base y además sea generador. Entonces, para que un conjunto sea base, justamente tiene que ser generador y además tiene que ser linealmente independiente. Entonces, si nosotros queremos saber el espacio que genera el conjunto A, primero tenemos que ver si son linealmente independientes. Y si no lo son, ¿qué tendríamos que hacer, muchachos? ¿Cuál nos impide que sea linealmente independiente? Así es, Cosette, muy bien, muy buena respuesta. ¿Y cómo te darías cuenta de eso? Con una matriz, ¿no? Exacto. Nosotros planteamos la ecuación de dependencia lineal y al plantear esa ecuación de dependencia lineal se genera una matriz. Muy bien. Y con esa matriz, pues lo que hacemos es ver qué renglones son proporcionales y ya quitar uno de esos renglones o qué columnas. Muy bien. Entonces, aunque este parece que no es un ejercicio de espacio renglón o espacio columna, lo podemos ver como un ejercicio de espacio renglón o espacio columna, porque como su compañera Cosette dijo, a partir de este conjunto A podemos plantear una matriz, la matriz donde aparezcan cada uno de estos vectores. Pero bueno, también para repasar otro concepto, ¿qué les parece si usamos el concepto de isomorfismo? Entonces, ¿qué espacio vectorial estamos trabajando aquí en este conjunto? Ah, ¿el espacio vectorial de qué? E2. Sí, Areli, ajá. De los polinomios. De los polinomios, ajá, de grado 2, exacto. Entonces, no nos están diciendo que se genera el espacio de los polinomios, sino nos están preguntando, estos polinomios de grado 2, ¿qué espacio vectorial genera? Pero pertenecen a los polinomios de grado 2. Muy bien. Entonces vamos a plantear un isomorfismo que convierta polinomios de grado 2 en un vector de la forma R a la N. Entonces, ¿en qué vector se convertirían, muchachos? Entonces, planteamos un isomorfismo que convierta polinomios en vectores de la forma R a la N. Bueno, entonces primero les pregunto, ¿de qué dimensión es este polinomio? 2. 3, ¿no? De dimensión 3, exacto, porque tiene 3 variables. Entonces debe de convertirse en un vector de ¿qué dimensión? 3 igual. 3, exacto, porque los isomorfismos son espacios vectoriales de la misma dimensión. Entonces, si este es de dimensión 3, tiene que convertirse en un vector también de dimensión 3, que puede ser este, pero a alguien más se le podría ocurrir decir que es este, permítanme, o a alguien más se le podría ocurrir que es este, porque todos estos son de dimensión 3. Pero obviamente, pues el más fácil de trabajar es el primero, pero no significa que los otros están mal, porque también son de dimensión 3. Sí. El tercero no era dimensión 2, es que tenía 0, BC, 0, 0. A ver, espera. Ya había puesto algo así, y en el otro había puesto, o quería poner algo como esto. Que tiene 4 componentes, sí, pero su dimensión es 3. Y este tiene 5 componentes, sí, pero su dimensión es 3. O a alguien más se le pudo ocurrir plantear un isomorfismo como este, A, B, C, 0. También es de dimensión 3. Entonces todos estos son isomorfos entre sí. ¿Están de acuerdo, muchachos? ¿Cómo ven? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, perfecto, ya está. Entonces, para que sea más fácil para nosotros, vamos a trabajar ese isomorfismo. Entonces, al aplicarle el isomorfismo al vector x cuadrada más 7x más 4, ¿qué vector obtenemos? 1,7,4. Exacto, muy bien. Y al aplicarle el isomorfismo al segundo vector, que es menos 2x cuadrada, menos 8x, menos 5, ¿qué vector obtenemos? Menos 2, menos 8, menos 5. Muy bien, sí. Y al aplicarle el isomorfismo al tercer y último vector, que es 3x cuadrada más 9x más 6, ¿qué vector obtenemos? 3,
3,9,6. Exacto, muy bien. Esos son nuestros 3 vectores. Entonces, vamos a trabajar con el concepto que acabamos de ver, que es espacio renglón y espacio columna. Entonces, vamos a escribir a estos 3 vectores en una matriz donde cada vector sea un renglón. Menos 8, menos 5, 3, 9 y 6. Ya está. Y entonces a esta matriz que formamos con estos 3 vectores le vamos a aplicar las transformaciones elementales para obtener su espacio renglón. Y al obtener el espacio renglón se va a descartar justamente si es que hay un renglón que es proporcional a los otros, pues se va a descartar. Y entonces ya estaríamos obteniendo el espacio generado por esos vectores. No sé si me explico, muchachos. ¿Cómo ven? ¿Sí? ¿Sí entendieron lo que hice? Otra vez, profe, ¿puede decir de nuevo lo que puede decir? Ajá, miren, fíjense. Es que nos decían en este enunciado, determina el espacio que genera este conjunto. Entonces, para que sea más fácil trabajar para nosotros, a estos vectores que son polinomios, les aplicamos primero un isomorfismo para que se conviertan en una terna ordenada. Un vector de la forma R3. Ya está. Entonces, con esos 3 vectores que tenemos, planteamos una matriz. Y de esta matriz, hacemos de cuenta que nos están preguntando, determina el espacio renglón de la matriz. ¿Y por qué el espacio renglón? Ah, pues porque nosotros decidimos que cada vector estuviese en un renglón particular de esta matriz. Si a cada vector lo hubiésemos puesto como una columna, entonces lo que tendríamos que encontrar sería el espacio columna. Porque lo que estamos haciendo con esto es ver qué se genera, qué vectores se generan con estos 3 vectores. ¿Recuerdan que eso hacemos en el espacio renglón y en el espacio columna? Decimos, a través de transformaciones elementales reducimos esta matriz a su forma canónica escalonada y ya que tenemos los renglones distintos de 0, los multiplicamos por un escalar arbitrario, usamos A, B, C, D, cualquier letra, y ya tenemos al vector genérico que nos describe qué tipo de vectores estaremos obteniendo a partir de esos vectores que nos quedaron nada más. Entonces, con eso ya estaríamos diciendo qué espacio se genera con este conjunto A directamente. Porque si al principio Cosette decía, tenemos que ver si algún vector es linealmente dependiente de los otros y lo tenemos que quitar. Pero al hacer transformaciones elementales, justamente se va a quitar. Si es que hay algún vector que es dependiente de los otros, ese vector se va a quitar. Entonces nos van a quedar solamente los vectores que son independientes. Y ya si son independientes, entonces ya son generadores y ya podemos obtener la forma del vector genérico que describe a todos los vectores de este espacio vectorial. Entonces en este ejercicio estamos usando todo lo que vimos en este tema, casi casi. ¿Cómo ven, muchachos? ¿Sí me entendieron o no? Se los puedo repetir otra vez. ¿No? ¿Qué podemos hacer para reducir esta matriz a su forma canónica escalonada? Adelante, Cosette. ¿Qué sería la primera operación que plantearías? 2R1 más R2. Exacto. ¿Y me puedes decir el resultado, por favor? Claro, sería 0, 6, ¿Sí? 3. 0, 6, 3. ¿Están todos de acuerdo, muchachos? ¿Sí? Yo estoy de acuerdo. Muy bien. Muchas gracias, Cosette. Entonces, ahora nos dice a Areli que cómo hacemos que este elemento se haga 0, Areli. Ok, es menos 3R1 más R3. Exacto, menos 3 veces el renglón 1 más R3, listo. Entonces, Nos ¿qué te queda quedaría? 0, ¿Sí? menos 12 Ajá, muy bien. y menos 6. Menos 6, perfecto. Entonces, gracias, Areli. Y le preguntamos a Alexa, sigue. ¿Qué observas con el resultado que obtuvieron tus compañeras Cosette y Areli? El renglón 2 y el renglón 3 son Proporcionales. Ajá, proporcionales. Exacto, entonces. El tercer renglón solo está muy, es como que el renglón 2, pero multiplicado por 2. Exacto. O sea que si yo multiplico al renglón 2 por menos 2, obtengo el renglón 3. Por lo tanto, significa que esos renglones son proporcionales. Y como sabíamos que cada renglón era un vector, este es mi vector 1, este renglón 1 es mi vector 1, este renglón 2 es mi vector 2 y este renglón 3 es mi
vector 3, entonces estamos diciendo que el vector 2 y el vector 3 son proporcionales. Entonces ahí está lo que preguntaba José al inicio, o sea, más bien lo que afirmaba, tenemos que saber si alguno de esos vectores es dependiente de los otros. Y entonces ya observamos que efectivamente el renglón 3 es proporcional al renglón 2, por lo tanto hará que el conjunto sea dependiente y que no sea generador. Pero como nos están pidiendo que digamos qué espacio genera, pues entonces ya podemos quitar uno de los vectores y ya con los otros dos ahora sí formamos el espacio generado. Muy bien. Entonces ya, ¿puedes continuar, Alexa? ¿Cómo lo escribirías? Como Bueno, el renglón 2 y el renglón 3 son proporcionales, entonces, ¿qué hace? bueno, el renglón 2 se multiplica por 2 y se le suma el tercero para Ajá. definir el tercero en puros ceros. Exacto. Bueno, entonces pongo 2 veces el renglón 2 más el renglón 3. Recuerden que esta operación, si no la quieren marcar, no la marquen, nada más observen ustedes que son proporcionales y simplemente volvemos a uno de los renglones cero. Pero si no se dan cuenta que los renglones son proporcionales, cuando hagan las operaciones respectivas, pues va a pasar justamente esto. Muy bien, Alexa. Listo. Y entonces, ¿qué dijimos la clase anterior a partir de este punto? ¿Qué se puede hacer o qué no se puede hacer? No sé. Si recuerdan lo que vimos la clase pasada. ¿Qué En este dijimos? caso ya notamos que la diagonal principal pues ya tiene dos elementos que son distintos de cero, ¿no? Ya podríamos plantar la base de la matriz. Del espacio de renglón, ajá. Sí, sí, muy bien. Pero, ¿qué dijimos la clase anterior? ¿Se acuerdan? Sobre las respuestas, que tal vez uno llega a una y otro llega a otra. ¿Por Bueno, qué? Ajá. en esa ahí todavía se puede simplificar un poco más. Exacto. Pero esta que obtuvimos, y si siguiéramos simplificando la que obtuviéramos, también sería un resultado válido, ambas. Exacto, exacto, muy bien, exacto. Eso que dijo Alexa es correcto. O sea que nosotros dijimos en la clase anterior que si observamos en este punto, para seguir simplificando la matriz a su forma canónica escalonada, aquí debería de haber un 1 y en el resto de elementos, pues con ese 1 hacerlo 0. Pero si hacemos eso, aquí nos van a aparecer fracciones. Y vamos a llegar a un resultado distinto, pero si alguien lo quiere dejar hasta este punto, está bien, es la respuesta que dé será correcta. Pero si alguien quiere seguir simplificando, también la respuesta que dé será correcta. Van a ser dos respuestas diferentes, pero son equivalentes. Porque como les decía, haciendo una analogía como en el caso de la recta en 3 dimensiones, nosotros sabemos que dependiendo de la información que usemos, vamos a llegar a una ecuación particular. Entonces, por cada información distinta llegamos a ecuaciones diferentes, pero la recta sigue siendo la misma. Y en este caso igual, o sea, si yo sigo simplificando, voy a llegar a un vector genérico diferente que describe al mismo espacio vectorial. Entonces, ¿ustedes qué dirían? ¿Que sigamos simplificando o que lo dejemos hasta aquí? Que lo dejemos hasta ahí. Que lo dejemos hasta ahí. De todas formas, les digo, es una respuesta correcta. Si seguimos simplificando, va a cambiar un poquito, pero también es respuesta correcta. Bueno, entonces ya lo dejamos hasta ahí. Muchas gracias. Y entonces ahora, Valeria, ¿qué haces a partir de ese punto? Pues el renglón de W Ajá. sería igual a 2. ¿La qué, perdón? Bueno, sí se llama. Bueno, es R paréntesis W en este caso sería, ¿no? No te escuché. ¿Puedes repetirlo, por favor? Discúlpame. Que lo que es el renglón de W. Se llama rango. Rango, ajá, eso. Ajá. El rango de nuestra matriz, ajá, es igual a 2. Es igual a 2, ajá, exacto. El rango de nuestra matriz es 2. Sí, ¿qué más? ¿Qué más puedes decir? Y que la base Ajá, del espacio renglón de W ajá, es igual a llave, paréntesis, 1, coma 7, coma 4, se cierra paréntesis, coma, paréntesis 0, coma 6, coma 3. Exacto, muy bien. Bueno, de acuerdo a lo que estamos observando, yo diría que tiene razón. Sin embargo, hay que poner mucha atención a nuestro enunciado.
Entonces, ¿qué tipo de vectores eran los vectores del conjunto A, Valeria? Te pregunto a ti. Mándeme. ¿Qué tipo de vectores eran los elementos del conjunto A? Cuadrático. No, ¿cómo le llamas a este polinomios. tipo de... Ajá, polinomios. Polinomios. Exacto, y aquí que estamos obteniendo ternas ordenadas. Entonces, aunque está más o menos bien, no es la respuesta correcta, porque usamos isomorfismos para que fuera más fácil para nosotros trabajar. Pero ya que encontramos la matriz simplificada, entonces tenemos que aplicar el isomorfismo inverso para pues dar la forma que tienen los vectores de ese conjunto. Entonces, aplicando el isomorfismo inverso a B, C, ¿en qué se convertirían? Yo te pregunto a ti, Valeria. Fíjate, no está muy difícil. Solamente recuerda que al aplicar el isomorfismo a un polinomio de grado 2, lo convertí en una terna ordenada. Entonces, si yo quiero aplicar el isomorfismo inverso para llegar a lo que partí, entonces, si le aplico el isomorfismo inverso a la terna ordenada, Ok. ¿en qué se tendría que convertir? En un polinomio, ¿no? Exacto. ¿Qué forma tendría? Entonces quedaría x cuadrada Ax cuadrada, ajá, más 7x. más bx. No, pero en general primero, y ya Sí, después sí, se lo más bx aplicamos. Ajá, más c. exacto, ya está. Y ahora sí, entonces, ¿quién sería la base? Si le aplicas ese isomorfismo inverso La al base, primer vector que es 1, 7, 4 y luego al isomorfismo inverso al vector 0, 6, 3. Ajá, pues el de 174 sería x cuadrada sí, más 7x más ujú, 4. exacto, Y el otro sería 6x ujú, más 3. exacto. Ahora sí, ya dime la base. Base de W. Sería x cuadrada Ujú, más 7x ujú, más 4. sí, Bueno, y se coma. le ponen los paréntesis, ¿no? No, coma. Sí, ajá. 6x más 3. Exacto, muy bien, muchas gracias, Valeria. Y entonces le pregunto ahora, que me parece que Arelia había levantado la mano, pero no estoy seguro. No sé quién había levantado la mano y luego la bajó. Sí, profe, era yo. Pero Ajá, era para decir eso del isomorfismo. perfecto, perfecto. Y si quisiéramos encontrar el espacio generado, ¿qué harías tú, Areli? ¿Para qué nos sirve esta base que nos dijo tu compañera Valeria? O sea, ya con esto estamos seguros que estos dos vectores son linealmente independientes y ya son generadores del espacio vectorial que estamos buscando. Entonces, si quieres ayudarme. El espacio Ajá. renglón. ¿Este es el espacio renglón? No. Es la base que genera el espacio renglón. ¿Cómo obtendrías al espacio renglón? Bueno, en específico a este espacio vectorial W, que nosotros usamos el concepto de espacio renglón para obtenerlo. Pero en realidad es un espacio vectorial, el que sea. Profe, ¿Sí? ¿Te escucho? ¿Necesitamos uno genérico? Ajá. Tenemos que encontrar el vector genérico. ¿Cómo lo obtenemos? Pues Lo multiplicamos. Sí, adelante, perdón. Sí vi tu mano levantada, Cosette, pero como le estaba preguntando a Areli, por eso no te di la palabra, pero no sé, Areli, ¿quieres que nos ayude, Cosette? Sí, adelante. No sé, creo que Gabriela iba a decirlo. Creo que Gabriela iba a decirlo por eso. Perfecto. No sé. era Pues, lo... Cosette, está Bueno, bien, y ahorita, de todos modos, ahorita hacemos otro y ya me ayuda, no pasa nada, no se preocupe. Entonces, Cosette, ¿cómo obtenemos al vector genérico que describiría a todos los vectores del espacio vectorial W? Pues cada vector de la base lo Exacto, muy multiplicamos bien. por un escalar X, Exacto. ¿no? Un escalar arbitrario, ajá. Arbitrario, bueno, ¿Y ajá, qué sí. usamos? Ajá, ¿qué usamos? A y B. Exacto, muy bien. Letras. Pueden ser A y B, alguien podría proponer alfa y beta, no estaría mal, ¿eh? Pueden usar lo que quieran. Listo, entonces al hacer eso, ¿qué vector genérico obtenemos? Cosette, tú ayúdame, por favor. A Ya X simplificado. cuadrada. Ajá, AX cuadrada, ¿sí? 7A más 6B, todo multiplicado por X. Exacto.
y 4A más 3B. Exacto, muy bien. Ese es nuestro vector genérico. Entonces, el espacio vectorial W está formado por todos los vectores que tengan esta forma. AX cuadrada más 7A más 6BX más... está muy feo, perdonen ustedes. 4A más 3B, tal que A y B pertenezcan a los reales. Entonces ya, este es el vector genérico que describe a todos los vectores que pertenecen a W. Entonces, fíjense que nosotros primero dijimos, pues W está formado por polinomios de grado 2, pero no significaba que W fuera los polinomios de grado 2, no, solamente una parte de esos polinomios que cumplan cierta característica. ¿Y cuál es esa característica? Esta. Imagínense que siempre nos van a decir, supongan ustedes que estamos analizando el espacio vectorial de todas las rectas de R3, pero después solamente quiero el espacio de las rectas que pasan por el origen, o que contienen al origen, mejor dicho. Entonces, aunque trabajamos con espacios vectoriales en general, muchas veces nos piden espacios vectoriales que cumplen una característica en particular. Entonces aquí nuestro espacio vectorial del que partimos fueron los polinomios de grado 2, pero en realidad esos tres vectores que nos dieron no generan a todos los polinomios de grado 2. Estos tres vectores no generan a todos los polinomios de grado 2, solo generan aquellos que cumplan esta característica. ¿Me podrían decir un vector que sí generan esos polinomios? Por favor. Un vector que pertenezca a W. Uno que sí pertenezca, por ejemplo, yo les podría decir, no sé, el vector W, bueno, le voy a llamar de otra forma, A, que tiene la forma X cuadrada más X más 1. Y yo les preguntaría, ¿el vector A pertenece a W? Es un polinomio de grado 2, pero ¿pertenece a W? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Cómo sabrían si sí pertenece o no pertenece al espacio W? Valores de A y B, ¿no? Determinando los valores de A y B, exacto. Si hay valores de A y B que hagan que se cumpla, entonces sí. ¿Cómo sería? Planteamos una ecuación, ¿no? Diríamos que A vale 1, porque A es el coeficiente de X cuadrada. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí. Y luego sería 7A más 6B igual a ¿qué? 1. Ajá, y luego 4A más 3B, ¿a qué tiene que ser igual? A 1. A 1, exacto. Muy bien, entonces si A vale 1, en este caso, ¿cuánto valdría B? Porque A ya sabemos que vale 1. Ese no va a cambiar. Menos 1. Menos 1, ajá. Estoy de acuerdo, muchas gracias. Y pero espera. Sí, estoy de acuerdo. Y en esta otra, ¿cuánto vale B? Igual menos 1. Entonces, ¿qué significa? El vector sí pertenece a W. Exacto, sí pertenece a W. Muy bien. Entonces, eso yo nada más lo sugería así, pero ¿me podrían dar algún otro que sí pertenezca a W? Yo tengo uno que Ajá, sí. podría ser 3x cuadrada Sí. más 27x Ajá, más 27x. más 15. Más 15. ¿Cómo lo obtuviste? A debe ser igual a 3 Ajá. y B debe ser igual a 1. Igual a 1. Ajá, entonces sería 7 por 3, 21, más 6 sería 27. Muy bien. Y luego sería 4 por 3, 12, más 3, 15. ¿Es correcto? Entonces sí, este vector W1 también pertenece a W. Entonces les decía, encontramos un espacio vectorial de polinomios de grado 2, pero que siguen esta regla, esta característica, y no van a ser todos los polinomios de grado 2. ¿Alguno me podría decir un polinomio de grado 2 que no pertenezca a W, muchachos? ¿Alguno que no pertenezca a W? ¿Alguno? Pues podría ser el de usted nada más que en lugar de que sea 1x, que sea 2x, ¿no? Porque ya no se compra. Ajá, O sea, a ver, quedaría vamos. como x Ajá. cuadrada más 2x más 1. Exacto, muy bien. Perfecto. A ver, vamos a ver. Entonces, A vale 1 y luego, entonces, en esta ecuación que ya teníamos 7A
más 6b tiene que ser igual a 2 y 4a más 3b tiene que ser igual a 1, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Ajá, y entonces en este caso b, si a vale 1, b ¿cuánto vale? Menos 5 sextos. Menos 5 sextos. Exacto, muy bien. Y en la otra, ¿cuánto vale b? Si a vale 1. Menos 1, Menos ¿no? 1, exacto. Entonces ya observamos que no se cumple porque las b son distintas. Y para que se cumpla, pues el valor de a y b tiene que ser único. Muy bien. Entonces, fíjense, este vector b que dijo Cosette, ¿pertenece a los polinomios de grado 2? Sí, pero no pertenece al espacio vectorial W, porque el espacio vectorial W son polinomios de grado 2, pero solo aquellos que cumplen esta característica, que su primer componente del vector puede ser cualquier valor, pero su segunda componente tiene que ser 7 veces el valor de la primer componente más 6 veces el valor de b. Y su tercer componente tiene que ser 4 veces la primer componente más 3 veces el valor de b, donde b es un valor real arbitrario. Y ya. Muy bien. Entonces tómense un momento para copiarlo y ahorita dice, sea el conjunto J formada por los vectores 1 más 3x, x más 3x cuadrada y 1 más mx cuadrada. Determina el conjunto S de valores que puede tomar M para que el espacio generado por J sea de dimensión 2 y le agreguemos que tenemos que dar el espacio generado por J. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo que podemos hacer primero es un isomorfismo que convierta polinomios que ahora están ordenados de esta manera en ternas ordenadas. Entonces, si le aplico el isomorfismo al primer vector, ¿qué me quedaría? ¿Quién me dice, por favor? Como 1. Ajá, sí, por favor, adelante. No sé si es... sí, Gaby, tú inténtalo, Gaby, no pasa nada. 1,3. Sí, muy bien. Coma. 0. Exacto, así es, Gaby, muy bien. Y ahora, si le aplicamos el isomorfismo al vector x más 3x cuadrada, ¿qué vector de la forma R3 obtendrías? 1,3. No. No. Mira, observa, A es el término independiente, B es el coeficiente de x y C el coeficiente de x cuadrada. Entonces, primero escribimos el coeficiente de... No Sí, te preocupes, no pasa nada. Ajá. 0,1,3. Exacto, Gaby, muy bien, muchas gracias. Y por último, al aplicarle el isomorfismo al vector 1 más mx cuadrada, ¿qué obtendrías? 1,0,1. No, ¿cuál es el coeficiente de x cuadrada? M. Exacto, m. Muy bien, perfecto, ya está. Y entonces, con estos tres vectores formamos una matriz donde cada renglón de esa matriz es un vector. Muy bien. ¿Y qué nos están pidiendo, muchachos? Que sea de dimensión 2. ¿Eso qué significa? Que solo haya 2 renglones diferentes. Exacto, muy bien. Entonces hacemos transformaciones elementales. ¿Quién comienza? Levanten sus manos, por favor. Adelante. Cada vez escribo más feo. Disculpen ustedes, déjenme corregirlo porque no sé qué me pasa. Déjenme mejorarlo. Permítanme. Déjenme pausar. ¿Quién me iba a ayudar? Cosette, por favor. La primera que haría sería menos R1 más R3. Exacto. ¿Qué te quedaría? Al renglón 1 no le hago nada, al renglón 2 tampoco, y al renglón 3. Quedaría 0, menos 3 ¿Sí? y M. M. Perfecto, ya está, Cosette, muchas gracias. Y continúa, Rodrigo, te escuchamos, por favor. Déjenme bajar. Entonces, para que sea... Buenas tardes, primero. Buenas tardes. Entonces, para que sea de dimensión 2, pues uno de los renglones tiene que quedar con puros ceros. Exacto. Entonces, pues se puede, para que pase eso, se tiene que hacer que el renglón 2 y el renglón 3 sean proporcionales. Exacto. Multiplicando menos 3 veces el renglón 2 y sumárselo al renglón 3.
No. No, tres veces. Tres Ajá, veces. 3 veces el renglón 2 más el Y solo renglón 3. el renglón. Exacto, Sí, muy bien. No te preocupes. Muchas gracias. Sí lo corregiste a tiempo. Listo. Entonces, haciendo esas operaciones, ¿qué te quedaría? Debería quedar 0. 0, 0 0, ajá. y 3 menos m. No. No, m menos 3. No, No, m más tampoco. 3, ¿no? No, tampoco. M Porque fíjate. más 9, m más 9, perdón. Exacto. M más 9. Muy bien, no te preocupes. Listo, ya está. Entonces, en el último elemento nos quedó m más 9, pero ¿cuánto tiene que valer ese elemento? Tú mismo, 0. Rodrigo. 0. Exacto, tiene que valer 0. Entonces, ¿para qué? Para que la dimensión sea de 2. Entonces decimos que m más 9 igual a 0, por lo tanto m es igual a menos 9. O sea, si m vale menos 9, ¿qué pasa? La dimensión del espacio generado es 2. Exacto. Si m es igual a menos 9, la dimensión del espacio generado es 2. Listo. Y esto que vamos a hacer a continuación no nos lo preguntaron, pero como nosotros estamos practicando todo lo que hemos visto en este tema porque ya se terminó, ¿quién me podría decir cuál es una base del espacio generado? No nos dicen cómo se llama ese espacio generado. Le podemos poner cualquier nombre que se llame P. ¿Quién sería una base del espacio generado que se llama P? Ajá, permítanme. Valeria. Pues ya sería como aplicarle lo del isomorfismo inverso. Exacto, sí. Y entonces quedaría 1. El isomorfismo inverso aplicado a una terna ordenada, ¿en qué lo convierte? En A. Ajá. Más BX. Sí. Más CX cuadrada. Exacto, muy bien, perfecto. Entonces el isomorfismo aplicado al primer vector de esa base. ¿Quién es el primer vector? 1,3,0. Exacto, y en el Quedaría espacio. 1. Ajá. Más 3X. Exacto, muy bien. Y el isomorfismo inverso aplicado al segundo vector. Quedaría como X. Ajá. Más 3X cuadrada. Exacto, muy bien. Y ahora sí, ya la base es. 1 más 3X. Ajá. Coma. Uh-huh. X más 3X cuadrada. Exacto, muy bien, Valeria, muchas gracias. Y Daniela, ¿me puedes ayudar con el espacio generado? ¿Quién sería el espacio generado? Sí, pues tendríamos que multiplicar por alguna letra, bueno, por alguna escala, que es cualquier letra. Sí. Podría ser m por 1 más 3x. Sí. Más n por x más 3x cuadrada. Exacto. ¿Y eso qué nos da por resultado? Nos queda m más 3m más 3n. No es cierto. 3m Ajá. más n por x. Exacto. Sí, muy bien. Más 3x cuadrada por n. Exacto, 3n por x cuadrada. Exacto. Sí. Muy bien. Entonces, ahora sí, el espacio generado, que se llama, nosotros le pusimos arbitrariamente P, le pueden llamar como quieran, sería el espacio de los polinomios que cumplan esta regla. ¿Cuál es esa regla? La de m más 3 más n por x. Exacto. 3n por x cuadrada. Exacto. ¿Tal que? Tal que m y n pertenecen a los reales. Exacto. Muy bien, ya está. Perfecto. Y si ustedes observan, la dimensión de este espacio generado que le pusimos P es de 2. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién me dice? Porque tiene 2 vectores únicamente. Tiene 2 vectores en su base y porque tiene 2 variables. Muy bien. Y ya con eso resumimos casi todo lo que hemos visto en este tema, muchachos. Dependencia lineal de funciones. Para determinar si dos funciones son linealmente independientes, se debe considerar la ecuación de dependencia lineal, la cual nos da la conclusión del análisis. Y también es importante analizar el intervalo de estudio.
Entonces, para verificar la dependencia lineal en funciones, se pueden establecer ciertas inducciones con base en el comportamiento de las funciones y la ecuación de dependencia lineal. Entonces, si nosotros queremos saber si un conjunto de funciones es linealmente dependiente o linealmente independiente, pues siempre tenemos que considerar la ecuación de dependencia lineal, la cual nos da la conclusión de ese análisis. O sea, esa ecuación nos dirá si sí son las funciones linealmente dependientes o independientes, pero también es importante considerar el intervalo de estudio. Muy bien. Entonces, sean f y g dos funciones reales de variable real y f y g son linealmente dependientes entre sí si son proporcionales, o bien si puede plantearse una identidad entre ellas. Entonces, si tenemos a dos funciones reales de variable real, podemos afirmar que estas dos funciones son dependientes si son proporcionales entre sí. Y si puede plantearse una identidad entre ellas. Bueno, o si puede plantearse una identidad entre ellas. Por ejemplo, si yo tengo el conjunto formado por las funciones x, 5x, ustedes dirían que son dependientes o independientes. ¿Y por qué razón? Me preguntan, determina si el conjunto A formado por las funciones x, 5x es linealmente dependiente o linealmente independiente. ¿Qué dirían ustedes? Que son proporcionales, bueno, que son dependientes, ¿no? Porque son proporcionales, o sea, porque son proporcionales. 5 veces X. Exacto, así es, eso es lo que está diciendo estos enunciados que estamos leyendo, que dos funciones son dependientes si son proporcionales entre sí, o bien si puede plantearse una identidad entre ellas. Por ejemplo, si yo tengo el conjunto B formado por las funciones 2 seno de X, coseno de X, y la otra función que sea seno de 2X, entonces puedo plantear la identidad. Seno de 2X es igual a 2 veces seno de X por coseno de X. Por lo tanto, digo que el conjunto B es linealmente dependiente. Listo. Bueno, entonces, para saber si dos funciones son dependientes, solamente tenemos que observar si son proporcionales entre sí o bien si se puede plantear una identidad entre ellas. Perfecto. Bueno, pero fíjense ahora, si tenemos un conjunto formado por más funciones, por n funciones reales de variable real, que son derivables al menos n-1 veces en este intervalo AB, porque recuerden que cuando analizamos dependencia lineal de funciones, es importante tener presente la ecuación de dependencia lineal, pero también el intervalo de estudio. Entonces, aquí tenemos un conjunto formado por n funciones, y estas n funciones tienen que ser derivables en este intervalo al menos n-1 veces. ¿Cómo entendemos eso? Imagínense que tienen un conjunto C formado por 4 funciones. Entonces, ¿cuántas veces al menos tienen que ser derivables? Si solo son 4, ¿cuántas veces tienen que ser derivables? 3. 3, exacto. Aquí dice n-1. Entonces, si son 4, pues a 4 réstenle 1. Ese número que obtengan es el número de veces que tienen que ser derivables al menos. Entonces, son 3. Muy bien. Si tengo 10, ¿cuántas veces tienen que ser derivables? 9. 9, exacto. Muy bien. Entonces, si tenemos un conjunto formado por n funciones, derivables al menos n-1 veces en el intervalo a, b, se va a plantear que es un determinante que se conoce como el determinante wronskiano. Y este determinante, en cada renglón, en el primer renglón aparecen las n funciones. Y para los renglones subsecuentes aparecen sus derivadas hasta llegar a la derivada n-1, que está dada por el número de funciones menos 1. Entonces, es un determinante formado por, en el primer renglón, las funciones del conjunto, y los renglones subsecuentes son las derivadas de esas funciones. Derivadas sucesivas, primera derivada, segunda derivada, tercera derivada, etc. Entonces, si este determinante wronskiano es distinto de 0 para un valor de X perteneciente al intervalo de estudio, entonces el conjunto de funciones es linealmente independiente en dicho intervalo. Les repito otra vez. Si al calcular este determinante que ya les expliqué cómo se forma,
En el primer renglón las funciones del conjunto, en los renglones subsecuentes sus derivadas sucesivas, hasta llegar a la derivada n-1, dado por el número de funciones menos 1. Entonces, si calculamos este determinante y este determinante toma un valor distinto de 0 para algún valor de x, porque estamos estudiando funciones que dependen de x, si este determinante gronskiano vale distinto de 0 para algún valor de x en el intervalo de estudio, el que sea, con que un solo valor sea distinto de 0, entonces se concluye que el conjunto de funciones es linealmente independiente. Les repito, si el gronskiano, que es el determinante, es distinto de 0 para un valor de x, el que sea, en el intervalo de estudio, entonces se concluye que el conjunto de funciones es linealmente independiente. Pero bueno, vamos a continuar revisando este teorema. Si el gronskiano es igual a 0, el criterio no decide completamente. Entonces, les repito, si el gronskiano es distinto de 0 en al menos un valor de x perteneciente al intervalo de análisis, se concluye que las funciones son independientes. Pero si el gronskiano vale 0, entonces no tenemos la certeza de si son dependientes o independientes. No se puede dar una conclusión, porque existen dos posibilidades. Si el gronskiano es uniformemente 0 a lo largo del intervalo, entonces las funciones son dependientes. Pero si el gronskiano no es 0 para algún punto del intervalo, entonces las funciones son independientes. Muy bien. Entonces, si el gronskiano vale 0, el criterio no decide completamente, porque pueden pasar estas dos cosas, que el gronskiano sea uniformemente 0, y entonces diríamos que pues las funciones son dependientes. Pero si el gronskiano no es 0 para algún punto del intervalo, entonces las funciones serían independientes. Entonces, si el gronskiano es igual a 0, pues podríamos usar la ecuación de dependencia lineal, que es así, nos daría la conclusión de nuestro estudio. Nos diría, ¿son dependientes o independientes? Muy bien, entonces vamos a hacer algunos ejercicios, pero no sé si quieren copiar algo para que se los ponga. Nos dice, dado el conjunto de funciones 2, coseno de 2x y coseno cuadrado de x, primero calcular el gronskiano y después determinar si el conjunto es dependiente o independiente. Muy bien. Entonces, ¿cómo planteamos el gronskiano? ¿Quién me ayuda? Por favor. ¿Quién puede ayudarme a plantear el gronskiano? Adelante, Gerson. Te escuchamos. Pues creo que en el primer renglón van ¿Sí? las funciones. ¿Sí? ¿Cuáles sería serían? 2, ¿Sí? coseno de 2x ¿Sí? y coseno cuadrado de x. Exacto. Muy bien. Luego, Luego de ahí van sus derivadas. ¿cuántas veces tenemos que derivar? Una menos que el número de las funciones, ¿no? Que sería Ajá. n-1. Ajá, Que entonces. sería en este caso 2, ¿no? Ajá, 2 veces, exacto. Derivar 2 veces porque debe de ser n-1, o sea, 3 menos 1. Listo, ya está. Muchas gracias. Entonces, ¿cuál es la primera derivada de 2? 0. Muy bien. ¿Y la primera derivada del coseno de 2x? Ah, pues recuerden que este teorema, la derivada del coseno de u, permítanme, del coseno de u es derivada del argumento por el menos seno de u. Todas las derivadas de funciones trigonométricas que comiencen con c son negativas, ya sean directas o inversas. O sea, la derivada del coseno, de la cotangente y de la cosecante son negativas, también del coseno inverso, cotangente inversa y cosecante inversa. Muy bien. Entonces, siguiendo este teorema, ¿qué nos quedaría, Gerson? Menos 2 seno de 2x. Exacto. Listo. Derivada del argumento es 2 y la derivada del coseno es menos seno. Listo. Y ahora, derivada del coseno cuadrado, que tiene la forma u a la n. Entonces bajamos la potencia, la disminuimos 1 grado y derivamos el argumento. Entonces, ¿qué nos quedaría? Sería 2 Uh-huh. coseno de
de coseno de 2, no es cierto, perdón, coseno de x Ajá, por menos seno de x. exacto. Entonces sería menos 2 coseno de x por seno de x. Muchas gracias, Gerson. ¿Y quién me ayuda a calcular las segundas derivadas? Adelante, adelante. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? Yo, profesor. Ajá. Ay, aquí ya está el ejemplo que estábamos buscando antes, pero bueno, ahorita lo ponemos. Ajá, sí, te escucho. Entonces, en la primera, bueno, la derivada de 0 sería 0 igual. Ajá, la derivada de 0 es 0, muy bien. La siguiente sería menos 4 coseno de x, ¿no? Digo, de 2x, perdón. Exacto, muy bien. Estoy de acuerdo contigo. Sí, sí, sí. Y la otra, ay. No te preocupes, tú tranquilo. No sé. A ver. Espera, déjenla hago rápido. Sí, sí, sí. Tú tranquilo. Muy bien. Profe, en esa se aplicaría regla de la cadena, ¿no? No, regla del producto. Entonces sería derivada de u por b es la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Entonces podemos decir que esta es la primera función y esta es la segunda. Entonces sería la primera por la derivada de la segunda. ¿Cuál es la derivada del seno? Coseno. Coseno. Entonces nos quedaría coseno cuadrado. ¿Están de acuerdo? Sí. 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 Listo, ya está. Algo importante que tienen que tener presente es que cuando una función trascendente está elevada a una potencia, pueden usar paréntesis. Es recomendable que los usen y poner la potencia a la que está elevada a esa función trascendente. Si no quieren usar paréntesis, sería incorrecto que hagan esto, porque eso está indicando que el que está elevado al cuadrado es el argumento. Y no es lo mismo coseno de x al cuadrado que coseno de x cuadrado. Eso es diferente. Entonces, lo correcto sería, si no quieren usar paréntesis, es poner la potencia entre el nombre de la función trascendente y su argumento. Eso sí indica que tienen al coseno elevado al cuadrado. Para Profe, cualquier función trascendente. Sí, te escucho, dime. Todavía no hemos terminado, ¿eh? Todavía no hemos terminado de derivar. En el caso de la primera derivada, ¿no es más Ajá. sencillo reescribirla? Sí, sí, eso es a lo que iba. Sí, 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 eso es a lo que iba y ya ahí sale el caso que tenía que contarles, pero bueno, vamos a dejarlo así para practicar la derivada de un producto, pero sí también esa era una opción, Cosette. Muchas gracias. Tienes toda la razón. Sí, sí, sí. Sí se podía hacer así, ¿eh? No hay ningún problema. De todas formas, la conclusión va a ser la misma. Listo. Entonces, siguiendo utilizando este teorema del producto, ¿qué nos quedaría? Entonces ya teníamos la primera expresión por la derivada de la segunda. Ajá. Después sería más la segunda expresión por la derivada de la primera, que sería 2 seno cuadrado. ¿Están de acuerdo, muchachos? ¿Cómo ven? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, perfecto. Muy bien. Y entonces ya vamos a calcular el determinante del Gronskiano. Bueno, es que el Gronskiano es un determinante, entonces sería un incorrecto repetir determinante. Entonces, ¿cuánto vale el Gronskiano? ¿Cómo calculan el valor de este determinante? Pues recuerden, cuando se calcula un determinante, debe de buscarse usar el renglón o columna que contenga más ceros. ¿Para qué? Pues para hacer menos operaciones. Entonces les pregunto, ¿qué renglón o qué columna usarían? Daniela, ¿sí? Adelante. La primer columna. La primer columna, exacto. Ya, lo primero es elegir. Ya la elegimos. Luego, ¿qué hacemos, Daniela? Luego, pues, pondríamos los signos. Ajá. Más, ¿Qué signo tiene? Ajá. Más en 2. Ajá. Menos en el 0 y más en el otro 0. Exacto, aunque estos no los vamos a usar porque son un 0. Listo, entonces nos quedaría 2 por su menor, que es el determinante que se forma de tapar el renglón y la columna. Listo, entonces, ¿qué nos quedaría, Daniela? Quedaría menos 2 seno de 2x. Ajá. Luego, menos 2 coseno de x seno de x. Ajá. Menos 4 coseno de 2x. Sí. Y menos 2 coseno cuadrado de x más 2 seno cuadrado de x. Listo, ya está.
Muy bien, Daniela. Perfecto. Entonces, ¿cómo se llama? Si factorizamos el 2, ¿qué nos quedaría? Muchachos. Bueno, vamos a dejarlo así, no pasa nada. Entonces, ¿cuál sería el valor de ese determinante? Pues multiplicamos al 2 por el producto diagonal menos este producto diagonal hacia arriba. Entonces, ¿qué nos quedaría? ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? ¿Cuál es el resultado de esas operaciones, muchachos? Creo que queda menos 4 seno de 2x coseno cuadrado de x. 4. Pero sería 4 positivo, ¿no? Ajá, 4 positivo, ajá. Seno de 2x. Es que no sé qué le pasa a mi lápiz que de repente ya no escribe muy bien. Ajá. Seno de 2x coseno cuadrado de x, ¿listo? Menos 4. Sí, Seno menos de... coseno cuadrado de x. Ajá, perfecto. Ajá. Listo, ya está. Luego, déjenme moverlo hacia la más izquierda. 8. Más 8. Es menos, ¿no? Es menos. Ajá, Era menos. sí, menos. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Muy bien. Permítanme. Listo. No, todavía no, porque si no, no me va a alcanzar el resultado de la última operación. Ya está. Entonces me dijeron que es menos, ajá, porque estas dos son menos por menos es más, pero como es la multiplicación hacia arriba, da menos. Muy bien. Ajá, ¿menos qué? Menos 8 coseno de 2x por coseno de x más 8 coseno de 2x por seno de x. No, porque solo es una expresión. Este es un Sí. monomio y este también, entonces sigue quedando un monomio. Listo. Ajá, ya está. Entonces, ¿cuál sería el resultado de simplificar todo eso que nos quedó, muchachos? ¿Qué nos quedaría? ¿Qué nos quedaría? Pues hay que factorizar términos semejantes primero. Entonces, en esta expresión que tenemos aquí, podríamos factorizar 4 veces seno de 2x. ¿Están de acuerdo? ¿Y a quién multiplicaría? Coseno de 2x. Coseno cuadrado de x, ¿no? Sí. Ajá, menos Ajá. seno cuadrado de x. Perfecto, muy bien. Y del otro lado, pues tendríamos simplemente 8 coseno de 2x por coseno de x, seno de x. Pero si están de acuerdo conmigo, lo podríamos escribir de esta manera. 4 por coseno de 2x por 2 coseno de x, seno de x. Ahorita les digo por qué lo estamos haciendo así. Muy bien. Perdonen. ¿Hasta ahí me van siguiendo, muchachos? ¿Cómo ven? Y todo esto nos pasó porque no le hicimos caso a Cosette. Habría sido más fácil si le hubiésemos hecho caso a Cosette, pero no le hice caso. Lo siento, Cosette. Bueno, entonces hasta ahí me han seguido, muchachos. ¿Sí no se han perdido en lo que hice? ¿Cómo ven? Sí, profe, todo bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ¿para qué hice eso? ¿Para qué los agrupé de esa manera? Pues la razón es porque pues nosotros tenemos que recordar identidades de ángulo doble. Esas identidades de ángulo doble son ¿qué? ¿A qué es equivalente coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x, muchachos? Al coseno, bueno, Ajá, al coseno ¿sí? de 2x. Del ángulo doble, exacto. Muy bien. ¿Y a qué es equivalente el 2 seno por coseno? Al seno del ángulo doble. Exacto, muy bien. Entonces, esta expresión es equivalente a esta y esta es equivalente a esta. Entonces, nos quedaría 2 por 4 seno de 2x por coseno de 2x menos 4 coseno de 2x, seno de 2x, ¿cuánto vale? 0, ¿no?
Entonces el gronskiano vale 0. ¿Hasta ahí están de acuerdo conmigo, muchachos? No, otra vez, ¿cómo, profe? Ajá, mira, es que de esta expresión que factorizamos, coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x es equivalente al coseno del ángulo doble. Y 2 seno por coseno o 2 coseno por seno es equivalente al seno del ángulo doble. Entonces aquí tienes 4 veces seno de 2x por coseno de 2x menos 4 veces seno de 2x por coseno de 2x, pues te da un 0 porque está restando la misma expresión. Ah, sí, ¿De sí, acuerdo? profe, gracias. Ajá, y ya, entonces ya determinamos que el gronskiano es igual a 0. ¿Eso qué significa? ¿El criterio no decide? Que el criterio no decide, exactamente. El criterio no decide. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para saber si las funciones son linealmente dependientes o independientes? Plantear la ecuación de dependencia lineal. Exacto, plantear la ecuación de dependencia lineal. Entonces sería 2 más coseno de 2x más coseno cuadrado de x igual a 0. Cada uno de estos, obviamente, multiplicados por un escalar alfa, beta y gamma. Ya está. Entonces, ¿cómo sabríamos si esas funciones son dependientes o independientes, muchachos? Ya planteamos la ecuación de dependencia lineal. Para que podamos dar una conclusión, ¿qué tendría que pasar? ¿Qué tendría que pasar para que sean dependientes o para que sean independientes? Sí, perdón, adelante. Los escalares sea diferente de 0. Ajá, que al menos uno de los escalares sea distinto de 0 para que esta igualdad se cumpla. Entonces, ¿qué valores tomarían los escalares para que esta igualdad se cumpla? O sea, que solo se cumple esta igualdad cuando alfa, beta y gamma vale 0, o existirá algún escalar distinto de 0 donde esta igualdad se cumpla. Muchachos, ¿qué dicen ustedes? De acuerdo a las funciones que aquí aparecen, ¿qué podrían decir? Pues para que sea igual a 0, sí tendrían que ser todos igual a 0, ¿no? ¿Todos, todos, todos? ¿Segura, segura? Es que, ¿cómo lo puedes saber, profe? O sea, no tienes que hacer otra cosa. Es que, ¿qué tipo de vectores son los que estamos trabajando aquí? Funciones. Funciones, exacto. Y luego nos preguntamos qué tipo de funciones son estas que tenemos aquí. ¿Qué tipo de funciones son, muchachos? ¿Trigonométricas? Funciones trigonométricas. Exactamente. Entonces, para saber si son dependientes o no, pues tenemos que usar identidades trigonométricas. Y observen ustedes, una identidad trigonométrica. Coseno cuadrado de teta es igual a 1/2 de 1 más el coseno del ángulo doble. ¿Están de acuerdo? Aquí estoy usando teta, para que vean que esta es una identidad que nosotros conocemos. Pero en esta identidad que conocemos, ¿qué funciones están apareciendo? ¿Quién es esta? Coseno del ángulo doble. Coseno cuadrado y coseno del ángulo doble, que sí los tenemos. Entonces, fíjense ustedes que aquí yo podría decir que coseno cuadrado de x, ¿a qué sería igual? Usando a estas dos expresiones. 2 y coseno de 2x. ¿Cuáles tendrían que ser esos escalares? Alfa y beta, para que esta igualdad se cumpla. ¿Cuánto tendrían que valer? 1/2 y 1, ¿no? ¿Es 1/2 y 1? 1/2 y 1. Sí. 1/2 y 1. No, o sea, ¿cómo lo sabe? No lo entiendo. Ah, porque estamos comparando a esta expresión con esta, Cosette. 1/2 y 1/2. Exacto. Entonces, si alfa es igual a 1/2 y beta es igual a 1/2, esta identidad se obtiene. Y por lo tanto, las funciones... 2/4. No, 1/4. Sí, 2/4. 2/4 es 1/2, así es. Las funciones son dependientes. Esa es la conclusión. Muchachos. Bueno, haciendo una anotación,
No, haciendo una anotación, bueno, entonces haciendo una anotación solamente corregimos que para que esta identidad se obtenga, alfa y beta no deben de valer 1/2 las dos, sino que alfa debe de valer 1/4 para que 1/4 por 2 nos dé 1/2 y beta debe de valer 1/2 para que nos dé que 1/2 por coseno de 2 teta pues sea 1/2 del coseno del ángulo doble. Muy bien, entonces alfa es 1/4 y beta 1/2, una corrección. Perfecto. Bueno, les repito, ¿por qué hicimos eso? Pues porque tenemos tres funciones, que eran 2, coseno de 2x y coseno cuadrado de x. Entonces, nosotros sabemos que un conjunto de vectores, en este caso, es dependiente si si dos de ellos son proporcionales. Por decir, por ejemplo, si yo tuviese que la primera función es seno de x y la segunda función es 3 seno de x. Entonces ya observo que la función 1 y la función 2 son proporcionales porque 3 veces la función 1 me da la función 2. Eso sería el caso de que dos funciones son proporcionales y si dos funciones son proporcionales, entonces el conjunto dado es dependiente. Otra característica para afirmar que un conjunto de vectores es dependiente es que uno de ellos se pueda representar como combinación de los otros. Entonces, por ejemplo, si yo tuviese el conjunto A formado por los vectores B1, B2 y B3, yo podría afirmar que este conjunto es dependiente si B1 es proporcional a B2, que ya lo explicamos hace un instante, o también podría decir que este conjunto es dependiente si el vector 1 se puede representar como combinación lineal de los vectores restantes. Si un vector del conjunto se puede representar como combinación de los restantes, entonces afirmo que el conjunto dado es dependiente. Entonces, dadas las funciones que teníamos en este conjunto, 2 coseno de 2x y coseno cuadrado de x, pues yo tengo que recordar que son funciones trigonométricas y tengo que recordar en ese caso las identidades trigonométricas. Alguna identidad trigonométrica que relacione al coseno cuadrado y al coseno del ángulo doble, pues es esta que yo escribí. Entonces yo diría coseno cuadrado del ángulo, perdón, coseno cuadrado de x es equivalente a 1/2 de 1 más el coseno del ángulo doble. Si lo desarrollo sería coseno cuadrado de x es igual a 1/2 más 1/2 del coseno de 2x. Entonces tengo que comparar que el tercer vector, la tercera función, se pueda representar como combinación de las otras dos. O sea, coseno cuadrado de x, representarlo como alfa veces 2 más beta veces coseno de 2x. Entonces simplemente comparando esta expresión con esta, pues simplemente diría que 2 alfa es igual a 1/2, por eso dije que alfa valía 1/4 y que beta es igual a 1/2. Entonces, si alfa vale 1/4 y beta 1/2, efectivamente la tercera función se puede representar como combinación de las primeras dos. Y con eso concluyo que el conjunto de funciones es dependiente. Por eso lo hice de esa manera. Por eso afirmé que las funciones del conjunto dado eran dependientes porque la tercera función se pudo representar como combinación lineal de las dos primeras. Y eso es lo que me ayuda a concluir que las funciones son dependientes entre sí. Muy bien.